tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews, yo soy Dark y para el video de hoy continuamos con el ensamblado de la figura de Poseidón, de esta figura de acción de Saint Seiya, estas figuras que actualmente son llamadas vintage y bueno, no vamos a tardarnos más de lo debido otra vez, como siempre. Ya saben, suscríbanse, compartan el video, activen la campanita, si al final les gusta dejen su like, si no su dislike solo con un comentario para mejorar el contenido del canal. También en la parte de abajo hay links de apoyo alternativo / económico al canal para que puedan decidir sobre el futuro contenido del mismo. También un agradecimiento a Synchrome ya que puso la figura para este review. Y bueno, vamos directamente al análisis. Ahora vamos a ensamblarlo en la figura de Julián Solo. ¿Y qué podemos decir rápidamente de esta figura? Primero, la escala a la que se encuentra es una escala de 5 pulgadas. Es más grande que la escala estándar, vamos a llamarle, de figuras de 3/4 o de 3.75 pulgadas. Como podemos ver aquí, una figura en esa escala, en este caso de Star Wars. Y también es más pequeña que aquellas figuras de 7 pulgadas. Entonces es una escala que difícilmente se ha utilizado y pues es parte de las características pues sí, de las características que nos ayudan a identificar, válgase la redundancia conceptual, este tipo de figuras. Es una figura que cuenta con 22 puntos de articulación, tal vez los podamos reducir a 18 porque algunas son compuestas o tal vez siendo un poco más estrictos a 16, pero me parece que vale la pena mencionarlas todas porque en su momento, a principios de la década de los 90, cuando salieron a la venta estas figuras, pues sí representaron vamos a llamarlo así, una gran mejora en cuanto a los puntos de articulación que podía tener una figura, aunque contradictoriamente a todo el rango de movimiento que tiene la figura por sí misma, se ve ampliamente reducido cuando le colocamos la armadura. Tal vez no en el caso de todas las figuras, pero cuando tenemos armaduras completas, como la que podemos observar aquí, en este caso la de Poseidón, sí se ve un poco limitado el movimiento. Rápidamente, donde tenemos los puntos de articulación, tenemos ball joint para el cuello, lo mismo que para la cintura. Vamos a tener ball joint también en las entrepiernas y vamos a tener ball joint en los hombros. Es como si hubiesen intentado realizar una suerte de articulación de mariposa, aunque no es este tipo de articulación como tal. Posteriormente seguimos con una articulación de perno a la altura también del hombro, pero aquí ya es donde articula con la pieza del bíceps. Posteriormente tenemos una articulación rotativa, nuevamente articulación de perno a la altura del codo, a la altura de los dedos. Tenemos aquí una doble articulación, que esta es una de las que podemos reducir en cuanto al número, ya que es una articulación doble o dos articulaciones de perno a la altura de la rodilla. En el hombro también la pudiéramos considerar una sola, lo mismo que en el codo. Y por último, a la altura de los tobillos, no tenemos solo la articulación rotativa, que era característica de las anteriores figuras Midcloth, de estas figuras de acción de Saint Seiya, sino también vamos a tener otra articulación que nos permite angular nosotros el pie como tal. Aquí, como podemos ver, está alineado hacia abajo con la pierna, y es algo que no estaba presente en las primeras versiones de estas figuras de acción de Saint Seiya. Aquí, para una muestra rápida, tenemos la figura de Shaka, donde podemos ver que no está presente esta articulación, a diferencia de en la figura de Poseidón, donde sí podemos verla. Ahora, para empezar con el ensamblado, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, ya tenemos dispuesta aquí nuestra figura de Poseidón o nuestra figura de Julián Solo. Previamente, vamos de manera muy rápida, vamos previamente al ensamblado, a analizar el rostro. Sí guarda cierto parecido, aunque no es precisamente igual a lo que vemos nosotros en el anime. Me agrada el hecho de que parte de la escultura, sobre todo en la cabellera, incluya los mechones del cabello, le da un poco más de realismo a la pieza. Sin embargo, aunque no es un mal rostro, no está precisamente mal esculpido,
sí falla un poco con el parecido. Sí le da un aire, pero no es precisamente igual, vamos, con lo que estamos ya acostumbrados, perdón, a partir de la segunda generación de Midclouds. Y bueno, no digamos los Cloud Crown o las figuras Midcloud EX, porque ya son completamente idénticos a lo que vemos en el anime. Sin embargo, cuando salieron estas figuras, definitivamente sí representaron una revolución, al menos en cuanto a lo que estábamos acostumbrados muchos, hablando de figuras coleccionables o de figuras de acción, además del detalle y el rango de movimiento, por el hecho de poder incorporar una armadura en gran medida metálica. Bien, vamos a ir desensamblando las piezas en la armadura de Poseidón al mismo tiempo, se cayó Shaka, al mismo tiempo que las vamos colocando en Julián. Vamos a tratar de ir haciéndolo a la par. Y bueno, vamos a empezar por los brazos. Y dije, vamos a tratar de hacerlo porque evidentemente acabo de desprender las sombreras, pero no es posible colocar las sombreras antes de haber colocado el peto, pero sí podemos colocar nosotros las protecciones de los bíceps. Recordemos que en la parte interna nos indica de qué lado deben de colocarse. R para la derecha, L para la izquierda. Aquí nos está hablando de la derecha y la izquierda de la figura, no la nuestra, viéndolo desde frente. Vamos a retirar y a colocar la protección de los antebrazos o los brazales. Y vamos a proseguir ahora con la falda o el cinturón. Lo correcto sería llamarlo la falda de la armadura, aunque pudiera pasar por una especie de cinturón un poco más grande de lo normal. Aquí me acabo de dar cuenta que para retirar la pieza de la falda sí va a ser necesario retirar previamente el peto, no como me hubiese gustado, ir pieza por pieza. Pero bueno, vamos tratando de hacerlo todo de la manera más ordenada posible. Listo, ya retiramos las piezas del peto. Ahora sí, vamos a retirar la placa central de la falda, que es lo que nos sirve como hebilla de esta falda o de este cinturón para sujetarlo. Y vamos a colocarla ahora directamente en la figura que tenemos de Julián solo, para no complicarnos un poco, como sucedió en el video anterior, al momento de colocar la falda, si ya tuviésemos colocadas las protecciones de los muslos. Al igual que pudimos ver en la peana de Poseidón, en la parte central trasera de la pelvis de la figura tenemos un orificio, el cual se utilizó también para sujetar ambas piezas. Podemos ver aquí el tornillo, de hecho, y vamos a introducir nosotros esta pequeña saliente circular en el centro de la falda. Eso es lo que nos va a ayudar a posicionarla correctamente, y ya que la tenemos posicionada, simplemente deslizamos desde la parte superior la placa central, que funciona como hebilla, y ya tenemos una pieza de Poseidón más colocada. Vamos ahora a colocar las protecciones de las piernas. Vamos a separar las piezas de los muslos. Estas únicamente entran a presión. Sabemos que las figuras tienen un orificio y las piezas tienen un perno, entonces simplemente ejercemos la presión suficiente para que puedan incorporarse y ya estarían correctamente ensambladas. Ya colocamos las protecciones de los muslos. Vamos ahora con las protecciones de las piernas. Para las grebas no tenemos un indicativo de cuál es la derecha y la izquierda, de hecho son exactamente iguales, entonces aquí no hay ningún inconveniente. De cualquier manera quise revisarlo. Y listo, tenemos casi completa la parte inferior de Poseidón ensamblada, de no ser por la protección del calzado. Esta no la mencionamos en el video anterior. Aquí tenemos de hecho las protecciones que van sobre el calzado, porque en el caso de la peana, el esculpido de los pies ya incluye estas piezas, entonces simplemente si nosotros ensamblamos la armadura en forma de objeto, quedan descartadas estas piezas, no así cuando estamos ensamblando la armadura en
en el cuerpo de la figura. Ambas piezas en la parte interna también nos indican a qué lado pertenecen, derecha o izquierda, y lo que debemos de hacer es estos pequeñísimos pernos que tenemos en la parte posterior de la protección del calzado, insertarlos en las muescas que tenemos en los laterales de los tacones de nuestra figura. De hecho, la misma forma en la que han sido esculpidas las piezas nos da una idea de a qué pie pertenecen, pero de cualquier manera en la parte interna, como ya mostramos, y de hecho lo volvemos a hacer, tenemos el indicador de a qué lado pertenece cada pieza. Y listo. Después de colocar las protecciones del calzado, ya tenemos completa la armadura de Poseidón, al menos en la parte inferior del cuerpo de nuestra figura. Vamos ahora con el peto. Recordemos que estas son dos placas, simplemente la delantera y la trasera, no tenemos ninguna bisagra. La placa delantera es aquella que se encuentra adornada en la parte inferior del cuello. Y de hecho tampoco hay pierde, digamos, o hay posibilidad de error al momento de colocarla, ya que únicamente la placa trasera tiene este perno que se inserta de una manera muy similar a cómo se insertó la falda de la armadura. Entonces simplemente lo colocamos. Posteriormente, la placa del peto, y aquí recordemos que si nosotros la soltamos se van a caer, para eso necesitamos la protección del cuello. La abertura va hacia adelante y al igual que en la peana hay que girar muy levemente para poder insertarlo, para poder colocarla sin ejercer una presión excesiva sobre la figura, que también debo decir que es mucho más fácil colocarla en la figura de, vamos a llamarle Julián, que en la peana de Poseidón. Ahora, casi para terminar con la armadura, vamos a colocar las sombreras. Simplemente debemos de insertar el perno en las aberturas que tenemos en la protección del cuello y los hombros, que de hecho podemos ver que los orificios coinciden con unas pequeñas muescas que tenemos tanto en la placa del peto y llegan hasta el torso de la figura. Revisamos de qué lado debemos de colocarla. Aquí tenemos una L, es decir, en el lado izquierdo de la figura. Y la otra hombrera nos muestra una letra R porque pertenece al lado derecho. Y listo, con esto ya hemos colocado las sombreras de Poseidón. Para terminar con la armadura, simplemente vamos a colocar el casco. No tenemos ningún indicador, ningún orificio o muesca en la cabeza del personaje. Entonces lo que debemos hacer es simplemente ser cuidadosos para colocarla de manera centrada, que los ojos queden bien enmarcados en el propio diseño del casco. Y listo. Con esto tenemos ya nuestra figura de Poseidón ensamblada. Lo único que le va a faltar, y es la parte más importante, es el tridente, puesto que es el distintivo de Poseidón como tal. Podemos incluso cerrar el puño izquierdo. Y para colocarlo simplemente entrecerramos los dedos. Aquí podemos encontrarnos con varias situaciones. Una, si nosotros cerramos lo más posible la mano, vemos que la sujeción queda en diagonal. Nos puede servir para algunas posturas, aunque no precisamente para todas. Y si queremos que quede lo más recto posible, de hecho es un poco problemático porque lo que debemos hacer con la figura creo que me estoy complicando gratis. Si queremos que quede lo más recto posible, debemos de introducir ligeramente el tridente entre el espacio de la palma y del pulgar. Y aún así, la sujeción no es precisamente la mejor en cuanto a la postura que podemos lograr nosotros. En cuanto a si es posible la figura capaz
de sujetar el arma sin que ésta se caiga, definitivamente lo es. No hay ningún problema, pero no nos ayuda mucho la forma en la que fue esculpida la mano. También el hecho de que la articulación, de que no tengamos una articulación en la muñeca, no nos hace posible recrear la misma posición que nosotros tenemos en la peana, ya que de flexionar de esta manera el brazo de la figura de Julián, el tridente simplemente quedaría de costado. Entonces lo que tendríamos que hacer sería, en caso de que queramos que esté sujetando el tridente, pues sería exhibirlo con el brazo extendido hacia adelante. Aunque esto sí puede llegar a ser un poco complicado, insisto, no por el hecho de que la figura no pueda sujetar el tridente, sino porque no lo pueda sujetar de una manera cómoda. Tal vez esta pudiera ser una manera. Por momentos me da la impresión de que el tridente es un poco más corto de lo que debería. Creo que una pulgada más de longitud le hubiera ayudado mucho. Aún así, considerando el diseño que tenían estas armaduras, insisto, ya lo dije en el video pasado, el momento en el que salieron a la venta y lo que representaron en su momento para todos los fans de Saint Seiya, no creo que se le puedan achacar demasiados errores. Sin embargo, aún así vamos a decir qué tan buena o qué tan mala es la figura, desde luego, desde la perspectiva de un servidor. En cuestión de diseño, me parece que sí fue un paso hacia adelante la forma en la que ya construyeron estas armaduras, digamos, a partir de los caballeros de bronce con la armadura B2, considerando los cambios que tuvo la armadura en el anime, claro está. Y los dioses guerreros, desde luego los generales marinas también, en relación con las primeras figuras Midcloth. Aquí podemos ver una comparativa rápida, podemos ver que ya está mucho más estilizada la armadura, no deja de ser una armadura de metal. En realidad las proporciones de plástico y metal son las mismas, es decir, vamos a tener metal en las piernas, en la falda, en la protección de los brazos y en el torso, mientras que la protección de los bíceps, las sombreras, el casco y la protección del calzado van a ser plásticas. Esto cuidando desde luego que la figura no tenga en sí, no esté soportando en sí misma tanto peso como para no poder manipularla cómodamente. En cuanto al diseño de la armadura, me parece que también hubo una mejora significativa, sobre todo en el casco, porque los primeros cascos, aquí para lo que trajimos a Shaka, vemos que en cuanto a la forma, sí, es muy identificable el casco de la armadura de Virgo, pero no cubrían el rostro y de hecho las protecciones de las mejillas están descansando sobre el peto de la armadura, algo que ya no sucedió en la armadura de Poseidón. Incluso algo que me agrada bastante de esta figura es que se sujeta simplemente a los laterales de la cabeza de nuestro personaje y no da la vuelta completa, le da un poco más de parecido a lo que vemos en el anime. Es cierto, la gran mayoría de las figuras pues de las recreaciones que tenemos en este formato tienen el cabello corto. Julián solo tiene el cabello bastante largo, Shaka también usa el cabello bastante largo y es algo que no tenemos en estas figuras. Aún así, creo que sí se nota la mejora por parte del diseño que llevó a cabo Bandai de las primeras figuras a las últimas que vimos, al menos en la primera generación de estas figuras de acción de Saint Seiya, que actualmente llamamos vintage. No me molesta que se les llame vintage, pero honestamente me hace sentir un tanto viejo, puesto que aún recuerdo cuando salieron a la venta las primeras. Bueno, traumas de mi pasado, no estamos aquí para hablar de eso. Considerando todo lo que vimos aquí, ¿qué calificación le podemos poner? Otro punto a favor, que ya lo había mencionado, simplemente lo recalco para este video, es la variación de color en las armaduras. Me parece que le da un poco más de personalidad a los personajes. Y bueno, considerando todo esto, ¿qué calificación le podemos poner a la figura de Poseidón? Me parece que, considerando el momento en el cual salió a la venta, la mejora que tuvimos en relación a las
a las primeras armaduras, sobre todo que estas ya estaban enfocadas más en los diseños del anime, porque aquí esta armadura es de la versión manga. Como que mezclaban anime y manga al principio de la fabricación de las figuras. Creo que se lleva muy merecida una calificación de 9. Sé que no es una figura perfecta, pero aquí hay que considerar que dentro de toda esta opinión arbitraria, personal y completamente subjetiva, estamos juzgando una figura de la primera mitad de la década de los 90, del siglo pasado. No estamos juzgando un Midcloth que tenga un par de años en circulación o que incluso sea una figura precisamente nueva. En fin, si están de acuerdo conmigo, déjenlo en la caja de comentarios. Si no están de acuerdo, también me gustaría saber su opinión. Ya saben que todo feedback es bien recibido siempre en este canal. Les deseo un excelente día, tarde o noche, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Sin nada más que decir, me despido. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.